Natalia, no tienes activado tu micrófono. Ya, muchas gracias, profe, qué pena. Ahora sí. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias a una empresa docente por permitirnos encontrarnos y coincidir acá a los profesores de matemáticas, pero creo que en esta ocasión nos hemos reunido con profes también de otras áreas porque precisamente quiero hacer una reflexión muy general de lo que estamos haciendo como docentes por estos días de confinamiento. Entonces, muchísimas gracias y pues voy a dar inicio. Como lo dijo el profesor Pedro, mi comunicación se titula ¿Qué estamos haciendo los docentes por estos días y en qué tipo de educación estamos incursionando? Para empezar, me voy a permitir hacer una lectura en voz alta de una reflexión que hice y con la que quiero partir el día de hoy mi comunicación. Entonces dice así: hoy tenemos un gran reto. Debemos transformar la presencialidad de nuestras aulas a lugares remotos. Cambiar la sonrisa de buenos días por una buena imagen en el perfil del aula. El abrazo de aliento o la tocada de hombro que dice silenciosamente ¿estás bien? Por un correo que dice espero estén muy bien en casa con sus familias. Planear la clase ahora implica un montón de variables. Ni modos de llamar lista porque no puede ser asistencia obligatoria y del uniforme ya no se volvió a hablar. Parece que tenemos la oportunidad remota de descubrir otras esencias de la escuela o darles más valor. ¿Qué estamos haciendo los docentes por estos días? ¿En qué tipo de educación estamos incursionando? ¿Cuántos tuvimos que reconciliarnos con las TIC o aumentar su grado de importancia en la clase? Propongo que creamos en las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas mediadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque una crisis nos obliga o nos da la oportunidad. Eso sí, la escuela no puede perder su esencia. Revisemos qué tipo de trabajo estamos haciendo hoy para cumplir el reto y reflexionemos al respecto. Bueno, con esta reflexión, entonces inicio mi comunicación. Como les dije, este espacio nos está reuniendo todos los martes para apoyarnos entre docentes, contarnos nuestras experiencias, aprender, divulgar. Pero en esta ocasión y teniendo en cuenta la fecha en la que estamos cerrando, digamos que bimestre o semestre académico, tanto en las universidades como en los colegios, entonces quise proponer una reflexión para que entremos a mirar qué es lo que hemos hecho en este tiempo los docentes y bueno, en qué tipo de educación estamos incursionando, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Entonces, pues a partir de esta reflexión, quiero dividirla en tres momentos. Aquí puse tres colores, yo sé que va a encandelillar un poco los colores, pero pues estratégicamente quise hacerlo amarillo, azul y rojo. En el amarillo vamos a hacer una conceptualización de algunas referencias teóricas. En el azul voy a presentar brevemente una propuesta de enseñanza mediada por tecnologías y de una u otra forma hacer una propuesta. Y en la tercera, que es la roja, me devuelvo aquí, en la roja pues vamos a hacer unas reflexiones pedagógicas. Sin embargo, quiero que todo este espacio esté mediado por la reflexión, pues me parece una de las capacidades o de las habilidades más importantes como docentes y es pues reflexionar todo el tiempo sobre nuestro quehacer docente. Entonces, para no molestarles más con los colores, y ya les digo por qué los puse, vemos que allí hay unas partecitas en negro que no quedaron clasificadas en ninguno de estos tres momentos. Pues no es porque tengan menos importancia, entonces por eso quise dejarlas aquí de primeras. Estas frases dicen, hoy tenemos un gran reto. Creo que eso habla por sí solo de lo que, por la razón que estamos aquí en esta comunicación y que hemos estado en las diferentes comunicaciones y lo que hemos vivido pues en estos últimos 3 meses. También tenemos que cambiar la sonrisa de buenos días por una imagen en el perfil del aula. Esta frase es supremamente importante en los lenguajes de comunicación mediados por las tecnologías. Quienes investigan en este campo, en esta línea en la educación, nos dicen que la imagen y las formas como nos comunicamos a través de la computadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje son supremamente importantes. Ustedes van a ver en diferentes momentos mi imagen, porque quise dejarla acá, para que tengamos una cercanía con la persona que está del otro lado del computador, y esto es supremamente importante
cuando hacemos una clase sincrónica, cuando tenemos diferentes espacios para comunicarnos o canales para comunicarnos con nuestros estudiantes, es importante siempre dejar una imagen. Cuando tengamos una clase sincrónica es importante que abramos los micrófonos en determinado momento, obviamente por la organización, que nos escuchemos, que los estudiantes también tengan una imagen y que nosotros tengamos una imagen, ojalá sonriendo, una imagen cercana, porque esto es lo que permite, como lenguaje de comunicación, acercarnos en la virtualidad. No quiero usar estos términos porque no quiero confundir y es precisamente lo que vamos a revisar en el primer momento. Entonces voy a hablar de procesos de enseñanza mediados. Cuando digo mediados se refiere a las tecnologías. Por otro lado, dice, parece que tenemos la oportunidad remota de descubrir otras esencias de la o darles más valor. Hay quienes dicen que una crisis es una oportunidad de aprendizaje de manera positivista. Hay quienes dicen que no lo es, sin embargo, cada uno pues, puede tener desde su pensamiento crítico su propia concepción. Podemos verlo en términos del aprendizaje como una oportunidad y pues la idea es que vayamos haciendo nuestras propias reflexiones. Yo voy a intentar dejar unas preguntas, como al final habilitamos el chat para hacer esa socialización. Ojalá en ese momento demos una respuesta a las preguntas que yo voy dejando. Además, para que no me hagan preguntas a mí al final. No, mentiras. Bueno, y la última parte dice, revisemos qué tipo de trabajo estamos haciendo hoy para cumplir el reto y reflexionemos al respecto. Entonces, en eso, eso es lo que en eso nos vamos a organizar. Estos colores que les ponía aquí hacen parte de esos lenguajes de comunicación, atraer la atención del receptor, poner una imagen, bueno, entonces, espacio. Estas letras amarillitas que seguramente no las ven, son las primeras partes de mi reflexión, las que decidí dejarlo en amarillo, para dar una conceptualización, para dar apertura a una conceptualización, y aquí se las dejo en negrito, para que las puedan leer. Entonces dice la primera frase, debemos transformar la presencialidad de nuestras aulas a lugares remotos. Y remoto lo dejé señalado porque ahora vamos a hablar un poco de estos términos. Y tenemos dos preguntas acá. Las dos preguntas dicen, ¿qué estamos haciendo los docentes por estos días? Profe, yo escucho en el chat, me pueden avisar si se necesita algo. Natalia, Si no, Natalia, ¿sí? Natalia, te sugiero que regreses a la sala un momento. Sí. Y en la ruedita que está en la esquina inferior derecha, Sí. la ruedita de configuración, en la tuerquita, la tuerca, Ajustes, ajá. ajustes de notificación, Sí. y deselecciones todo ahí para que no escuches cuando alguien levanta la mano o algo así. No, deseleccionarlas. Deselecciona todo lo que está seleccionado. Gracias, profe. Ok, sí, porque como que Listo. listo. Ahora sí ya puedes seguir tranquila. Gracias, profe. Así vamos por acá. Entonces teníamos dos preguntas en esta primera parte de conceptualización y una es, ¿qué estamos haciendo los docentes por estos días? Y en la otra, ¿en qué tipo de educación estamos incursionando? Vamos a darle respuesta a estas dos a partir de unas referencias teóricas, aunque la primera, creo que las referencias teóricas son muy fáciles y son mías, de mi autoría. La respuesta es, estamos trabajando al 500%. Cuando digo que quiero hacer una reflexión, supongo que desde nuestro pensamiento crítico como docentes vamos a poner en práctica todas esas concepciones que tenemos y las vamos a discutir. Puede que en algunas coincidamos y en otras no, pero pues de eso se trata, reflexionar todo el tiempo. Sin embargo, creo que en esta coincidimos totalmente, o quizás alguien me diga, no, usted está equivocada, estamos trabajando al 1000%. Entonces creo que la respuesta a esta primera pregunta está fácil. Y debo decirles aquí, profes, no nos preocupemos porque estamos haciendo el trabajo muy bien. Sé que en estos tiempos han surgido preocupaciones, cuestionamientos, miedos, pero realmente lo que estamos haciendo es defendiéndonos ante una crisis que no está, en la cual no estábamos preparados ni como humanidad y mucho menos como sector educativo, y que a pesar de que la educación de nuestros niños recae principalmente entre nosotros los profesores principalmente,
pues esto depende de todo un sistema educativo, entonces estamos haciendo nuestro mejor trabajo y lo estamos haciendo al 500 o al 1000%, entonces estamos bien. Pero en la segunda pregunta, ¿en qué tipo de educación estamos incursionando? Entonces, ahí nos vamos a detener un poquito, porque resulta que hemos escuchado diferentes terminologías en esta época. La educación virtual, la distancia online, digamos que hay quienes investigan y están en estas líneas supremamente activos, pero hay otros espacios en los que la presencialidad pues, todavía es muy importante. Pero por estos días, por todos lados hemos escuchado en la televisión, en la locución del presidente, la ministra de Educación, quien dirige pues, nuestro país en términos de educación, han estado hablando de estos términos y todos nos hemos pegado a estos términos porque es lo que tenemos hoy. Ya no estamos en la presencialidad. Entonces, por esa razón, quiero que entremos a mirar un poquito cada término: educación a distancia, online o en línea, educación virtual, educación remota, y miremos en qué tipo de educación estamos incursionando. Educación a distancia, será educación a distancia. Entonces, pues debo decir, profes, que la educación a distancia surge antes de la educación en línea, antes de que tuviéramos herramientas tecnológicas de telecomunicación para podernos comunicar a través de redes, plataformas como lo hacemos hoy en día. Entonces, esta educación a distancia se basa principalmente en procesos de enseñanza distanciados, en el que el estudiante requiere de unos textos, de la radio, de la televisión, cuando llega al ordenador, por el ordenador, pero básicamente para el correo electrónico, o sea, no es mediado por tecnologías. Este tipo de educación a distancia sí requiere de unas condiciones generales para la instrucción, y es la planificación previa, la orientación del proceso, la evaluación, la retroalimentación, así como lo dice Sarramona en esta definición que yo les traje. Entonces, tengamos en cuenta que a pesar de que escuchamos este término mal usado, el término educación a distancia es precisamente eso. Algunas universidades todavía tienen cursos de educación a distancia en los que le hacen llegar a sus estudiantes a través de entregas como se entrega correos certificados, libros, textos, CDs, y pues la radio, la televisión ya no suele usarse mucho, pero hasta en eso hemos incursionado en estos últimos tiempos. Esa es la educación a distancia. Luego de la educación a distancia, digamos que en la línea histórica aparece la educación en línea. Esta educación en línea aparece también en términos de la educación a distancia, pero ya viene mediada por tecnologías. En este libro, Learning Online What Research Tells Us About Whether, When and How, los especialistas en investigación de educación en línea nos dejan 9 dimensiones en las que pues la educación en línea debería moverse, o en las que debemos tener en cuenta para poder decir o poder hablar de educación en línea. Resulta que cuando sucede todo esto de la crisis y nos toca enfrentarnos a responder por nuestras clases, por nuestros cursos y por nuestros estudiantes, empezamos a tomar todas las estrategias, pero pues no nos hemos de pronto detenido a mirar en qué tipo de educación es que estamos y cómo nos ajustamos, pues porque la investigación y la teoría en esto nos ayuda mucho. Estas 9 dimensiones, por ejemplo, las podemos tener en cuenta de acuerdo a lo que cada uno está haciendo. En este cuadrito solamente voy a hablar de algunas cosas principales, y si nos alcanza el tiempo, porque me preocupa que está un poco larga mi comunicación, nos podríamos devolver. Por ejemplo, en la modalidad podemos pensar en modalidad e-learning o b-learning. E-learning es cuando es totalmente virtual, y b-learning es cuando es blended learning. Por ejemplo, si yo trabajo en la universidad en cursos virtuales, puedo tener estudiantes de otra ciudad, ellos son totalmente e-learning, pero si tengo estudiantes de Bogotá con quienes me puedo encontrar presencialmente, pues estaría en la metodología b-learning. Aquí pues nos habla de los ritmos, cómo debe ser cuando yo diseño un curso, cómo debe ser el ritmo del aprendizaje, puede depender del estudiante, es decir, que yo le dejo todos los contenidos allá, y pues el estudiante, cuando tenga sus tiempos, va desarrollando durante el semestre, durante el bimestre, el tiempo que esté estipulado, o yo le pongo fecha para entregar sus trabajos, sus evaluaciones, los productos que se van dando. Debe haber una proporción entre el estudiante y el profesor. Aquí vemos las proporciones. Cuando son más de 1000 estudiantes por un profesor, que existe, es lo que denominamos MOOCs, que son cursos masivos.
ahorita más adelante voy a darles algún dato de ellos. La pedagogía es supremamente importante, aquí solamente hay 4, pero creo que nosotros como docente podríamos discutir varias. El rol del profesor puede ser un profesor activo o pasivo. El profesor activo es quien regularmente o todas las clases o todos los días está haciendo encuentros sincrónicos. El pasivo tiene pocos encuentros sincrónicos o incluso no los tiene, como en el caso de los MOOC. O sea, no hay presencialidad sincrónica y también es educación en línea. Así que no nos asustemos por creer que si no existen las posibilidades de hacer unas clases sincrónicas, entonces no estamos incursionando en estos tipos de educación o no lo estamos haciendo bien. También hay que tener en cuenta el rol de la evaluación. El rol de la evaluación en la educación en línea pues cambia un poco del rol de la evaluación que tenemos. La evaluación en línea no es diseñada para medir únicamente y de hecho aquí podemos aprovechar un proceso importante de la evaluación y es a partir de la retroalimentación en los procesos de enseñanza virtual o mediada mejor, se puede llegar al aprendizaje también. Bueno, si tenemos el tiempo, nos devolvemos aquí para que podamos analizar, si no ustedes tienen la presentación allí en la página de la universidad. Aquí tenemos otra definición de la educación virtual. Estas no son, se pueden intersecar entre sí, por así decirlo. No son opuestas entre sí. Digamos que en educación en línea entra la educación virtual. Lo reconoce como un paradigma educativo que compone la interacción de 4 variables: el maestro, el alumno, la tecnología y el contexto en el que se desarrolla. Hasta ahí podríamos decir, bueno, digamos que nosotros podemos decir que estamos en educación virtual, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho la señora ministra, hablando de educación virtual por los medios, entonces podríamos decir que eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, la virtualidad requiere por lo menos de estos 3 requisitos: el institucional, el del docente y el del estudiante. En el institucional establece que debe tener una infraestructura física, tecnológica, recursos humanos, físicos y financieros. Por ahí ya empezaríamos a pensar, porque esto nos fue a una crisis en la que todos nos tuvimos que ir para la casa y desde la casa pues no hay una infraestructura física, tampoco tecnológica, tampoco hay unos recursos financieros, entonces ya empezamos a mirar como que educación virtual no deberían estar hablando en todos los medios y en todos los comerciales. El docente debe ser un docente capacitado, pues pedagógicamente, pero además tecnológicamente, debe tener las condiciones para poder asumir la educación virtual. Y en esto, pues también quiero dar un parte de tranquilidad. En la conferencia anterior del día viernes, yo le hacía una pregunta al profe con una palabra que de pronto genera como que no es la palabra, y es que si estamos obligados los docentes a saber de tecnologías, y bueno, yo preguntaba con esa palabra precisamente porque quería saber qué pensaban de la obligación. El profe respondía que pues nadie está obligado a nada, estoy totalmente de acuerdo, sino que pues es una oportunidad de aprender, también totalmente de acuerdo. Sin embargo, en este momento podemos pensar que estamos obligados porque es que no hay otra salida, y como docentes debemos responder ante las circunstancias. Además es un momento de tomar ventaja porque la sociedad se está dando cuenta que la educación no puede parar. La economía paró y estamos sufriendo también una crisis. Muchos sectores pararon, pero la educación no puede parar. Y es el momento de que como gremio educativo cobremos toda la importancia que se merece la educación, porque es que no, un día perdido en educación lo lamentará la sociedad. Pero aquí debemos tener en cuenta que los docentes quizás tampoco estaban preparados y podría entonces el sector educativo en general entrar a revisar los currículos de las universidades que tienen planes para formación de docentes. Yo personalmente trabajaba en una universidad en la que no tenía una línea de formación en tecnologías, habían unas selectivas, pero eso no significa que el docente vaya a tomar alguna electiva de eso, puede que no la tome. Entonces, ¿hasta dónde la educación Colombia está preparada para formar a docentes que puedan asumir estos retos que hoy estamos viviendo? Todo eso, digamos que para reflexionarlo también. Y los estudiantes además deben tener una formación, una preparación, una ambientación que tampoco la tuvieron. Entonces tengo que decirles que los procesos de planificación en educación
quienes son expertos y trabajan en investigación en esta línea nos cuentan que se dan por lo menos en 9 meses de planificación un curso virtual, y que los programas virtuales que ofrecen las universidades principalmente deben tener un registro calificado y aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se revisan, entre otras, la infraestructura y la capacitación y la formación de los docentes. Por eso, definitivamente la educación virtual no es el término que debemos usar para ajustar en lo que estamos viviendo. Otro tipo de educación que se está escuchando por estos días es la educación remota, y muchos hemos caído en esto porque entendemos que no estamos haciendo educación virtual, que no es educación a distancia, de pronto porque teníamos un poco más claro esos dos términos, entonces caímos en pensar que era educación remota. DeVille tiene esta definición para la educación remota, dice que es esencialmente una enseñanza virtual cara a cara, donde se ejecutan lecciones a través de videoconferencias, ya sea por cualquier medio como Zoom, lo que hemos estado usando. Dice que la enseñanza remota ofrece una solución ideal a situaciones en las que enseñar cara a cara es imposible, es difícil, costoso, peligroso, o simplemente es una alternativa más conveniente para personas ocupadas, también cuando estamos en la distancia. La educación remota es en vivo, con un profesor y de manera simultánea con todos los alumnos. Hasta aquí vuelvo y hago la pregunta. ¿Estamos haciendo educación remota? ¿Qué tipo de educación estamos incursionando? Porque hemos caído varios en este término, pero pues nos damos cuenta, por lo menos en mi caso y en el caso de mi institución, en el colegio la educación remota no es posible porque tenemos una población dividida entre quienes tienen herramientas y quienes no. Si el 100% tuviera herramientas, podríamos pensar en hacer una educación remota. Que no, la educación remota no implica que la virtual, cuando sea asincrónica, no es, digamos que no es importante o no es adecuada, simplemente es otro tipo de educación. Pero por la población que tenemos no lo podemos hacer. En la universidad en la que trabajo, en cambio, sí, los programas presenciales están haciendo educación remota totalmente. Lo que hicieron los profesores fue a través de la plataforma universidad, del software diseñado para esto, pues hacer sus clases de manera remota. Ante esto, entonces diríamos, ¿y entonces qué tipo de educación es en el que estamos? De pronto alguien dirá, yo estoy haciendo un poquito de distancia, yo estoy haciendo un poquito en línea, yo otro poquito virtual, y remota cuando logro hacer encuentros sincrónicos. Sin embargo, no sé hasta dónde los encuentros sincrónicos sean con el 100% de estudiantes. Pues imagínense que para esta reflexión me puse yo a leer, yo hago parte de un grupo de investigación de la Universidad Nacional y allí trabajamos unos años atrás en esta línea de educación, procesos de enseñanza y aprendizaje mediados, y pues allí no conocía este término. Lo conocí ahora que empecé a hacer como mis reflexiones como docente y creí que había términos pues que habíamos tenido que también reinventar la educación remota para que ahora fuera educación remota de emergencia, y resulta que no. Este término en la línea de educación mediada pues ya existe desde hace mucho tiempo y hay países que lo han tenido que usar. En Afganistán, por problemas de violencia, por ejemplo, se tuvo que utilizar cuando los niños tuvieron que dejar de asistir a la escuela. En los países donde han tenido pues desgracia de la naturaleza, como huracanes, entre otras, también lo han tenido que usar. Y se define algo así como la enseñanza remota de emergencia es algo muy diferente a la educación en línea o virtual. Y esta frase, pues, este pedacito creo que nos va a aliviar un poco y dice, se trata de un cambio temporal y abrupto de la pedagogía debido a las circunstancias de crisis. Y ahí como que todos respiramos. Y entonces decimos, de lo anterior que estábamos mirando, como que todo esto es supremamente planificado, exigente, pero cuando encontramos esta frase, se trata de un cambio temporal y abrupto de la pedagogía debido a las circunstancias de crisis, todos decimos, oh, sí, esto es lo mío, me siento identificado. Entonces, realmente es eso que estamos viviendo. Es una educación remota de emergencia, que alguno desde su institución, las políticas de su institución, la planificación, esté viviendo alguna de las anteriores, pues sería importante reflexionarlo, pero en las situaciones, digamos que normales o de mayor tendencia, definitivamente creo que es educación remota de emergencia. Para mí,
lo que yo estoy viviendo es educación remota de emergencia. Pero pilas a esto, el objetivo principal en estas circunstancias no es crear un ecosistema educativo robusto. Entonces no vayamos a caer en eso, en tener que planificar un montón de cosas, en tener que presionarnos por crear un montón de espacios, porque aquí lo más importante es proporcionar acceso temporal a materiales de enseñanza de una manera rápida y fácil de configurar y pues poder continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los cursos online creados bajo estas circunstancias no deben confundirse con cursos o opciones a largo plazo. Esto también es importante. Lo que pasa es que cuando incursionamos en las tecnologías, yo soy partidaria de las tecnologías, nos emocionamos un poco porque ellas tienen tanto por enseñarnos y tenemos tantas herramientas y tantos recursos que nos hemos venido dando cuenta en este tiempo que nos ha tocado vivir, pero definitivamente no podemos asemejar esto a una educación en línea planificada y bien estructurada. Entonces no caigamos en los errores como instituciones, como docentes, en pensar que todas estas herramientas, claro, la idea es que aprendamos y nos llevamos estos procesos y por qué no crear en nuestras instituciones grupos de estudio en tecnologías, grupos de estudios de profesores que quieren hacer e-learning, todo esto puede generar unos caminos, pero no vayamos a confundir o a creer que si en las instituciones logramos tener una plataforma y tener un curso diseñado en 15 días, 20 días, esto se puede convertir en mi plataforma cuando estemos en la presencialidad. Eso de pronto a veces lo sentimos desde las directrices institucionales, pero digamos que iríamos en contra de lo que la teoría nos indica. Entonces, precisamente la evaluación de la enseñanza remota de emergencia tiene estos aspectos. Y dice, un error común es comparar un curso real con una versión online del mismo. Esa es algo importante también. O sea, no podemos pretender llevar a cabo todo lo que estamos haciendo, lo que hacemos en la presencialidad, llevarlo a cabo ahora a través de una herramienta. Cualquier medio o recurso es simplemente una forma de entregar información. Por lo tanto, no es necesariamente mejor o peor que cualquier, eso es súper importante. Que yo haya logrado tener un curso en una plataforma, tener crónicas, o sea, los recursos que yo haya utilizado no hacen más o menos la estrategia del docente, porque finalmente las tecnologías son una mediación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y quien los planifica, los desarrolla, es el profesor. Así que todas son válidas. Y en esto tampoco sentamos como la presión de pensar en que si unos compañeros tienen un curso ya diseñado, si vamos a hacer aulas, si no las vamos a hacer. O sea, lo importante aquí es esto que decía acá, proporcionar acceso temporal a los materiales de enseñanza de una manera rápida y fácil de configurar. Necesitamos comprender mejor los diferentes medios y no solo nosotros, sino también los estudiantes. Debe haber una ambientación. Y pues como hay demasiadas variables, entonces es difícil hacer una evaluación en la educación remota de emergencia. Y bueno, creo que hasta ahora he completado la primera parte, entonces voy a hacerlo un poco más rápido, pero quería como dejar estos términos bien claros. Y acá tengo una imagen, no se alcanza a leer bien y me imagino que ustedes la tienen un poco más pixelada, pero el estudiante, pues la imagen dice mucho, ¿no? La crisis que estamos viviendo, coronavirus, el estudiante, perdón, profe, pero hasta acá no se escucha. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta que dejaría es, para este estudiante, claro, está en tiempos de coronavirus, diríamos educación remota de emergencia, pero pensando en las anteriores, porque la propuesta acá es tener muy claro esto, pero intentar incursionar en lo que nos propone la teoría sobre estos, por ejemplo, este cuadro, o sea, intentar hacer las cosas con unos referentes que nos apoyen para no sentirnos como tan en el vacío. Entonces, el término hay que aclararlo y hay que decir, no es educación virtual, no es online, no es educación remota de emergencia, pero podemos incursionar en alguna de esas, intentar hacer la mejor planificación para llegar a ella. Y yo haría la pregunta para que la respondamos de pronto en el espacio de socialización. Este chico que está allí, ¿qué tipo de educación debería recibir de las anteriores? ¿O se ajustaría más a su casa? Que eso también es uno de los aspectos que busca la educación virtual o mediada, y es de acuerdo al contexto y de acuerdo a las necesidades de la población, pues yo la ajusto.
No es que a mí me guste la virtual, a mí me gusta la remota, sino cómo se ajusta de acuerdo a las necesidades de la población. Y este último que solamente se los voy a nombrar, que creo que muchos los conocemos, que son los MOOC, que son cursos en línea masivos y abiertos, es un tipo de educación en el que las plataformas principalmente, está más allá de las instituciones educativas, son las plataformas, incursionan en la creación de unos cursos masivos en los que tienen miles de estudiantes, en los que tienen acceso a miles de estudiantes en línea. Uno se puede inscribir a uno de esos cursos y desde allí pues desarrolla, qué sé yo, estadística para la investigación. Entonces tomas todo el curso, no tienes encuentros sincrónicos con el docente, por eso se manejan solos, solamente hay un docente detrás que está revisando que el desarrollo del curso se dé, que no haya problemas técnicos, pero el apoyo de los docentes está dentro de la preparación del curso, dentro de los videos, las diferentes estrategias que se dan, y al final lo que hacen las plataformas es hacer convenios con universidades de alto prestigio para certificar. Entonces yo termino investigación en estadística para la investigación, entonces la Universidad de Harvard me da mi certificación y ahí es cuando yo pago, de lo contrario es gratuito. Entonces eso puede complementar de pronto una de nuestras clases en la universidad. Los estudiantes, invitarlos a que se registren en un curso de estos y tomen pues los contenidos del curso. Con el grupo de la Universidad Nacional con el que trabajamos algunas cosas de esas, hicimos el primer MOOC de la Universidad Nacional hace 2 años, porque la idea es que esto sea respaldado por instituciones pues, de alto prestigio, porque además también hace parte de una mirada como administrativa o de negocios a la educación, porque finalmente cuando te certificas, pues pagas un costo, pero además, si tu necesidad no es certificarte, entonces puedes aprender de manera gratuita. Bueno, terminamos en la primera parte, a mirar el tiempo que vamos como súper colgados, y vamos para la segunda parte que la puse en azulito y aquí decía, es una experiencia, voy a mostrarles una experiencia y hacerle una propuesta. Entonces, ¿cuántos tuvimos que reconciliarnos con las tecnologías de comunicación e información o aumentar su importancia en la clase? Y quedamos así. Entonces resulta que las tecnologías hay tanto, y para la enseñanza hay tanto, pero de pronto terminamos el periodo, o más bien nuestros estudiantes terminaron el periodo así, manejando no, conociendo o haciendo alguna tarea por medio de estos. Entonces, para hacer eso definitivamente pues hay que organizarnos. Como ya entendimos en qué educación estamos, entonces vamos a darle respuesta a esta segunda pregunta y aquí pues mi propuesta es, en mi reflexión propongo que creamos en las tecnologías como herramientas mediadoras, solo mediadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque la crisis nos obliga o nos da la oportunidad. Entonces, brevemente les voy a contar de una experiencia que tuvimos con el grupo Lev Semyonovich Vygotsky, que es el grupo de la universidad del que les hablé, y con ellos dentro del grupo hicimos un trabajo que desarrollamos creando una experiencia para implementar un LMS en el aula. Ahorita rápidamente me va a tocar contarles qué son estos conceptos. Y entonces lo que hicimos fue una investigación de aula B-Learning en educación virtual, gestionado por Moodle, en el servidor de la Universidad Nacional, mediado por herramientas TIC, y tuvimos clases a través de software con videollamadas. Entonces fíjense que toda esa descripción que di acá tiene unas palabras subrayadas. La gestión, el mediado, a través, el educación virtual que ya lo definimos, el B-Learning que ya lo definimos. Entonces, si queremos intentar hacer educación virtual, que en este momento nos tocaría e-learning, debemos tener en cuenta estos tres. Gestionar, mediar y a través de. ¿Cómo lo gestionamos? Y entonces para eso sirven las plataformas. Y aquí vamos a diferenciar porque a veces a Zoom, a Moodle, a Blackboard, a todas le decimos plataformas. Y digamos que si nos adentramos un poco en la especialidad de los conceptos, vemos sus diferencias. Y pues para aportar un poco a la línea de investigación y a todos los trabajos en alrededor de esto, creo que como docentes deberíamos usar bien la terminología. En este curso, en esta experiencia, lo que hicimos así brevemente fue gestionar con la plataforma Moodle. Moodle es una plataforma de uso libre,
pero necesita un servidor para desarrollarse, entonces lo hicimos con el servidor de la Universidad Nacional, creamos un curso, lo mediamos con tecnologías, es decir, dentro de, porque una cosa es que tengas tu curso, tu plataforma, pero ¿qué tienes allá? Las guías de trabajo, pues las guías fueron una herramienta supremamente poderosa y es una herramienta poderosa en la educación a distancia y en la educación remota de emergencia. Sin embargo, cuando vamos a entrar en la educación virtual, no deberíamos tener una plataforma cargada de guías. Deberíamos tener una plataforma cargada de herramientas que permitan mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí vemos, nosotros especialmente en esta investigación de aula queríamos incursionar con la mayor cantidad de herramientas tecnológicas para que los niños además se alfabetizaran en esto. Esa fue la intención. Creo que en estos momentos eso no sería una intención válida para superar la crisis del distanciamiento. Pero sí podríamos tener herramientas que nos pudieran mediar el aprendizaje. Entonces teníamos una primera unidad que era la de ambientación del estudiante. Aquí le cuenta cómo manejar la plataforma, le teníamos tutoriales, todo es importante. Eso para el estudiante porque a veces nos preocupamos cómo aprender a manejar las tecnologías y le enviamos la tarea al estudiante, pero resulta que él tampoco sabe usar la herramienta. En esta segunda teníamos las herramientas tecnológicas que íbamos a usar, pero entonces a cada herramienta le hacíamos su propio tutorial para que él aprendiera a usarlas. Podría decirse que estábamos haciendo interdisciplinariedad con informática, quizás sí. Y en las otras teníamos los contenidos a desarrollar, en las otras 4 unidades. ¿Cómo se desarrollaban estos contenidos? Con aprendizaje colaborativo, autónomo, a través del uso de todas estas herramientas. Nunca había una guía por desarrollar y enviar, porque no era la intención era vincular todas las herramientas pedagógicas. Pero además, cuando vamos a desarrollar estos contenidos, es importante la propuesta didáctica y pedagógica que respalde mis unidades de contenidos. En este caso, y con la autoridad del profe Pedro Gómez que nos acompaña, y con el respeto que él me merece, usamos su análisis didáctico como referente didáctico y teórico aquí en estas unidades para desarrollar, para construirlas funciones trigonométricas. Entonces hicimos al interior de la planificación un análisis didáctico, pues con quienes creo que la mayoría de los que somos de matemáticas sabemos el análisis didáctico, entonces desarrollamos el análisis de instrucción, de actuación, de contenido y cognitivo al interior de la planificación. No vamos a encontrar aquí en la plataforma cada análisis, pero lo que quiero decir es que todo lo que planifiquemos debe tener una propuesta didáctica bien planteada como lo hacemos en nuestra práctica presencial. Pero además de eso, pues debe haber una mediación y eso nos les dan las herramientas. Y habían unas asesorías, era B-Learning, o sea, una parte presencial y una parte virtual, pero incursionando más hacia el e-learning. Sin embargo, habían unas asesorías o clases mediadas por software de videoconferencia. Con esta experiencia que les mostré, y bueno, los documentos están publicados y podría agregarlos si los quieren revisar. Quiero como concluir esto diciéndoles entonces que una propuesta que podemos hacer para la creación de un curso podría ser más o menos como las que les presenté, tener una plataforma para gestionar el aprendizaje. Las plataformas se clasifican en CMS, LMS, LCMS y digamos que nos encontramos en esta última. El CMS crea y gestiona información, es más como un blog. Luego avanzamos a un LMS y, por ejemplo, cuando hicimos esta experiencia, Moodle se reconocía como un LMS, pero en este momento pues ya avanzamos a los LCMS. Esto es Learning Management System, y aquí con la letra C incluye contenido, es decir, que aquí es gestor del aprendizaje y aquí es el gestor de contenidos de aprendizaje. Esa es la diferencia. Algunos de ellos aquí en esta última ya incluyen sus propias versiones de software para hacer clases sincrónicas como Blackboard, la plataforma que estamos usando ahorita, que tiene el Blackboard Collaborate, que es el recurso que estamos usando para esta comunicación y es propio de Blackboard. Algunas ya tienen sus propios software para videoconferencia. Entonces, lo primero que necesitaríamos sería eso. ¿Qué se hace en un gestor de aprendizaje de contenidos?
se hace una planificación que puede ser sincrónica, asincrónica o combinada. Básicamente esto es lo que reúne el LMS o un LCMS, pero tengamos en cuenta que la plataforma como tal no es la planificación, no es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es importante que los contenidos que allí se organicen, pues, sean muy bien planificados. Por eso es imposible pensar en hacer educación virtual en estos términos, sí, en esta condición de crisis, pero pues todo esto lo que hace es nutrirnos a los maestros que somos inquietos y que queremos como que avanzar. Podríamos quedarnos en educación remota de emergencia, pero pues queremos avanzar y queremos llegar al colegio y proponer un grupo de estudio, pues hagamos cosas como estas. Entonces, digamos que es la propuesta. Estas son las plataformas. Aquí está Coursera, Myriad y no veo la otra, que son propias de los MOOC para quienes están interesados entonces de revisar algún MOOC para nuestras vacaciones. Hay cursos de todo. EDX, esta también es para los MOOCs. Hay otras como Canvas, Teams, que son pagas. Blackboard también es paga, pero Blackboard tiene un espacio que se llama Coursize, y aquí nosotros podemos generar un usuario y podemos tener un espacio de prueba que es bastante amplio. Yo he tenido hasta 5 cursos en un espacio de prueba de Coursize, entonces para que queden con ese dato, y podemos acceder de manera ilimitada, pero es casi que a todos los recursos de Blackboard. Puedo tener un curso y puedo tener incluso una sala como esta en la que nos estamos comunicando, que seguramente la Universidad de los Andes paga y son costos altos por Blackboard, pero esto nos da la oportunidad a nosotros que estamos iniciando a hacer nuestros cursos de pues estar ahí. Al igual que Moodle, Moodle es gratis, pero necesita un servidor, pero en moodle.com podemos lo mismo registrarnos y desarrollar un curso. Y que Google Classroom es uno que se puso muy de moda ahorita. Esto es más un LMS y es demasiado limitado, pero para la emergencia está perfecto. Entonces es como las recomendaciones. Por acá tenemos Teams, los que trabajamos con la Secretaría de Educación. Ella paga una gran cantidad de presupuesto para Teams y pues desafortunadamente las instituciones, no todas, usábamos siquiera el correo institucional, y pues en estos días creo que Microsoft ha hecho capacitaciones y las instituciones lo han hecho. Entonces ella tiene toda una plataforma para crear aulas virtuales, para tener todos los correos electrónicos y demás. Sin embargo, lo mismo, no nos afanemos en hacer algo que puede ser imposible, en hacer educación virtual en un momento de emergencia. Pero pues contamos con esas herramientas. ¿Qué tenemos que Natalia, disculpa que te interrumpa, vamos a tener que acelerar porque ya llevamos 45 minutos. Ay, Dios mío. Sí, perdón, profe, qué pena, yo no iba a poner el cronómetro al inicio y si no te había quedado muy larga, listo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Lo que les dije ahorita, incursionar, gestionar, mediar con todas estas herramientas. Y pues esto creo que sí lo conocemos, nuestros medios o nuestras oportunidades de hacer clases sincrónicas con nuestros estudiantes, tenemos varios de estos. Entonces es importante aquí que tengamos en cuenta, creo que nos lo decían en la conferencia del viernes, que los estudiantes para hacer grabaciones, para tomar fotografías y demás, pues se debe tener unos requisitos. Es importante que tengamos en cuenta eso. Y ya para cerrar, y qué pena, creo que se alargó demasiado, para cerrar los 3 aspectos que quería tratar. Entonces el último de reflexión lógica, quizás igual de importante o más importante, y teníamos en la reflexión inicial, decía el abrazo de aliento o la tocada de hombro que me dice silenciosamente ¿estás bien? Debemos cambiar el abrazo de aliento o la tocada de hombro que dice silenciosamente ¿estás bien? Por un correo que dice espero estén muy bien en casas con sus familias. Planear la clase ahora implica un montón de variables, ni modos de llamar porque no puede ser asistencia obligatoria y del uniforme ya no se volvió a hablar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues incursionar en eso que dije anteriormente, pero sin olvidar la esencia de la escuela, ¿no? Porque nos podemos olvidar de eso. Y aquí creo que las voy a leer para no tomarme el tiempo en cada una. Pues no debemos olvidar nuestra esencia, toda esa planificación, y en eso que decíamos aquí en todo esto, si decidimos tener un curso que gestione mediado por herramientas,
y organizar todo esto hacia una educación virtual o si lo vamos a hacer hacia una educación a distancia con los estudiantes que no tienen conexión, pues definitivamente que no se nos olvide y que no nos quede todo nuestro tiempo allá, porque es que nuestra esencia está aquí. La escuela debe cumplir su función esencial y más aún en tiempos de crisis. Debe acompañar, proteger a los niños, debe tenernos entre todos, calmarnos y prepararnos para lo que viene. Porque esto no es solamente una intención de hacer un tipo de educación diferente, realmente es una crisis. Aprender y enseñar a leer la realidad colectivamente y cuestionarnos desde el pensamiento crítico, supremamente importante. No nos dejemos llevar solamente por el desarrollo de los contenidos que están en el plan de aula y demás. Debemos leer la realidad de este momento, leerla con nuestros niños y cuestionarnos, hacer el cronograma, los contenidos, el uniforme, la asistencia obligatoria, el reporte en el observador, eso ya quedó en un segundo plano. Y deberíamos cuestionarnos por qué. Porque seguimos enseñando, porque seguimos aportando a la sociedad sin tener en cuenta muchas de estas cosas que en la presencialidad se tienen. Este año es diferente. Si asumimos una educación remota de emergencia y cambiamos nuestras prácticas de enseñar, debemos cambiar las formas como funcionamos en la presencialidad definitivamente. Creo que esa es clara. Poner las matemáticas, bueno, esto ya es para los profes que somos de matemáticas. Esto es una oportunidad, lo que estamos viviendo como humanidad es una oportunidad para poner las matemáticas en contexto de la realidad de hoy, incluir a la familia, al país y a la humanidad lo que nos está pasando. Y no olvidemos preguntar en cada una de nuestras clases, de nuestros mensajes, de nuestras plataformas, de todo lo que estemos usando, cómo te sientes y qué piensas, porque eso realmente es la ausencia que nos compete. Y a manera de conclusión, creo que intenté responder desde mi perspectiva y desde mis propias reflexiones, ustedes tendrán las suyas, a la pregunta que estamos haciendo los docentes por estos días, en qué tipo de educación estamos incursionando. La primera respuesta ya estaba dada, y creo que como segunda parte, estamos en educación remota de emergencia que debe responder a las necesidades y esencia de la escuela, o sea, es grande el reto, mucho más grande que la educación virtual. Podemos hacer intentos por introducir educación virtual, intentos, solamente intentos, teniendo muy claro que estamos en un tipo de educación remota de emergencia con los estudiantes que tengan acceso a herramientas, y podríamos hacer el intento de educación a distancia con los estudiantes que no tengan acceso a herramientas, como el niño de la imagen que les mostraba. Y bueno, aquí les dejo unas imágenes, hay un software que me pareció interesante a propósito de lo que les hablé al inicio de los lenguajes de comunicación en la educación remota de emergencia. Entonces es importante que la comunicación con nuestros niños para que ellos sientan la presencia del docente. Entonces alguien me compartió estas imágenes y creo que voy a incursionar en esto para saludar a mis estudiantes y para comunicarme con ellos a través de todas estas herramientas. Y aquí las referencias. Y profe, qué pena, he terminado y qué pena por todo el tiempo que me tomó. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Natalia. A continuación vamos a iniciar la sesión de preguntas. Vamos a dedicarle unos 15 minutos a esto para que no se nos haga demasiado tarde. Yo ya he activado el espacio del chat. Para activar el espacio del chat a los participantes, pueden pulsar en el botón morado que hay en la esquina inferior derecha y ahí aparecerán 4 iconos. El primero, que es como una nubecita, si ustedes pulsan ahí tienen acceso al chat. Natalia, puedes también pulsar ahí y podemos ir viendo qué comentarios o preguntas pueden ir apareciendo para que las respondas, por favor. Por acá dice, debemos ser creativos para continuar la formación de los estudiantes. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que sacar a flote todas nuestras habilidades en la creatividad. Desde nuestro esfuerzo al 500%, sé que por lo menos los niños estarán acompañados. Claro que sí, es importante. Miren que nos queda un poco como reducido la última parte y me queda la impresión de que pareciera por la proporción del tiempo menos importante, pero realmente es un punto a reflexionar muy importante, y es que todo esto en lo que estamos incursionando
no nos puede dejar olvidar y no les podemos dejar olvidar a nuestros compañeros en las instituciones, a nuestras directivas, al sector educativo en general, la real esencia de la educación, y es acompañar a nuestros niños y por supuesto continuar con la formación de ellos. Natalia, muchas gracias por poner. Espérate, voy leyendo acá. Saludos, no entendí el MOOC, que es el... Saludos desde Venezuela. El MOOC para Caro Denise, el MOOC es un curso que organiza las plataformas, es que esto lo incursionan más plataformas, porque creo que tiene una mirada inicialmente administrativa. Entonces, una plataforma como Coursera, Mediadax, edX, lo que hacen es generar cursos masivos, abiertos, entonces ellos lo diseñan y el curso está tan bien diseñado que se pueden inscribir miles de personas. Tenía el dato y en ese momento no lo recuerdo, Coursera tuvo el curso más grande en estudiantes, creo que fueron 6.000, no recuerdo exactamente el dato, y el curso se mueve solito, la evaluación, los contenidos, todo se mueve solito, solamente hay un profesor que está revisando que se mueva y que no haya inconvenientes, pero no hay clases sincrónicas, hay videos, y al final tú tomas ese curso y al final puedes tomar una certificación y esa es la que pagas, pero si lo haces solamente por aprender, hay cursos de todas las áreas y están certificados y están avalados por las mejores universidades del mundo. Entonces yo supongo que la Universidad de los Andes ya debe tener varios MOOC. Esa es. Listo, Natalia, muchas gracias por exponer las diferencias de educación virtual y remota. Ojalá esto llegue hasta los oídos de los medios de comunicación y dejemos de hablar en los medios de educación con los conceptos no apropiados, porque para las personas que pues se encargan de hacer investigación en esta línea, creo que es importante que usemos bien la terminología. Buenas noches, primero darles las gracias a la profesora. Quiero saber si hay alguna herramienta específica para matemática que pueda recomendar. Bueno, nosotros en estos encuentros, los profes que han mostrado sus experiencias han mostrado bastantes que yo como que he podido revisar algunas. Khan Academy, por ejemplo, es una plataforma que ya tiene como recursos desarrollados para que podamos implementar. Eso que dice el profe es importante. No solamente pensemos en diseñar y en crear cursos, porque es que eso necesita mucho tiempo. Podemos usar recursos, todos conocemos GeoGebra Online, podemos ingresar a algunos cursos que ya estén diseñados. Por ejemplo, en los MOOC hay cursos específicos de estadística, de matemáticas básicas, de lo que necesitemos, podríamos revisar, sugerirle a nuestros estudiantes. Por ejemplo, acá en Academic sería importante, profe Juan Carlos, que lo revisaras. Allí es un aporte importante para la educación virtual en las ciencias, entonces lo podemos utilizar también. La conferencia coincidió con lo que estamos viviendo los educadores debido a la pandemia. El uso de las TIC se convirtió en una constante, pues, del día a día, ¿no? O sea, es la forma como estamos viviendo ahora a través de las tecnologías. Y esto es importante, o sea, nos estamos reconciliando. Ayer veía un programa de la BBC en el que un profesor de ciencias que ha sido reconocido en Estados Unidos, es profesor de escuela y ha sido reconocido por todo su trabajo que hace enseñando ciencias, pero él decía que estaba totalmente peleado con las tecnologías y que no le interesaba y que de hecho no le interesa. Pero en estas circunstancias pues le tocó y no quería hacerlo, y siendo un profesor, un gran profesor, pues tuvo que de una forma reconciliarse con ellas y decía que lo hacía por la iniciativa que mostraban los niños ante las tecnologías y pues que lo ha motivado a tratar de trabajar ahí, hay que hacerlo. Sin embargo, creo que todos notamos que la iniciativa de los niños al principio fue grandísima, la motivación, y todo esto, como todos los procesos, empieza como a apagarse. Entonces hay que ser creativos, como decía la primera profe. Diana Quintero, un saludo para Dianita Quintero. Un gran reto, el proceso de evaluación en la educación de emergencia ha sido un dilema difícil de reconciliar. Sí, totalmente es un reto, y pues tenemos que ver cómo nos ajustamos, pero por lo que decía inicialmente, definitivamente nuestro sector no puede parar. Pero eso es muy positivo, me parece supremamente positivo que la sociedad nos esté reconociendo el valor, o más bien le esté reconociendo el valor de la educación. Seguramente sí se reconoce, pero a veces no se visibiliza. A veces pareciera incluso que estamos más preocupados por la economía que por la educación, y las dos son supremamente importantes para el desarrollo de un país. Pero en este momento que nos están dando una importancia y que hasta nos han llamado héroes, que decía yo en una entrevista, han dicho que los profesores somos héroes, y pues
tal vez sí que lo somos, pero además si seguimos trabajando en equipos y seguimos fortaleciendo nuestro trabajo, yo decía en la entrevista, podemos ser la Liga de la Justicia. Entonces sigamos trabajando y apoyándonos entre todos. Excelente presentación, muchas gracias, Napoleón. Saludos desde Ecuador, qué bueno, saludos. Excelente presentación, el MOOC, creo que ya lo expliqué. No tanto contenido, pienso que la comunicación, porque se presenta mucha violencia, sí, no tanto contenido, pienso que la comunicación, porque se está presentando mucha violencia intrafamiliar y nuestros niños están sufriendo mucho, totalmente de acuerdo, y eran las reflexiones que nos tocó dar así apresuradamente y que ojalá pues cada uno las sigamos haciendo, y es preocupémonos por hacer la educación remota de emergencia de la mejor manera, por seguir enseñándola. Esto no, los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden parar, pero la esencia de la escuela es acompañar también a nuestros niños, y ante eso pues no sé de qué formas actuaremos, quizás en otra comunicación lo podamos discutir, pero es importante todo lo que se está presentando detrás de las pantallas del computador, ¿no? Entonces, a veces llenar a nuestros niños, por eso también es importante poner las matemáticas y cualquiera de las áreas de los profes que están aquí en contexto de la situación, no tanto del virus como tal, pero sí llevarlos a pensar de manera crítica, cómo te sientes, cómo estás actuando, cómo está tu familia, y dentro de eso desarrollar nuestra clase y poner las matemáticas en contexto. Es importante porque, no sé, si hacemos una clase de contenido sin contexto, imagínense en un niño que está sufriendo violencia intrafamiliar cuando termina esta clase, pues como que de qué manera estamos aportando. En la página de la UNIR, donde se consiguen los MOOC de la Universidad Nacional de Matemáticas, yo me imagino que la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad de Pereira, creo que la Universidad de Pereira es la que más ha incursionado en los MOOC. Entonces, pues desde la página de la Universidad Nacional, Colombia no ha tenido como la delantera en esto. Por ejemplo, Costa Rica tiene una creación de MOOCs, debí haberles traído el link, pero lo voy a compartir por el grupo del WhatsApp para los que estamos. Costa Rica tiene muchísimos MOOCs para profesores en matemáticas. Entonces, los que estamos interesados y que estamos en el grupo lo voy a compartir porque es un trabajo importante que está haciendo ahí Costa Rica y que pues acabo de recordar. Bueno, Ana Castro, para los padres es difícil no poder tener para conectarse para las clases virtuales de sus hijos. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es importante la educación a distancia. Miren que hablamos de la educación a distancia, que es la primera que se da, ¿no? Con la radio, la televisión y antes de la tecnología. Y uno diría, ¿la educación virtual podría reemplazar a la educación a distancia? Definitivamente no. Y yo creo en este momento mi propuesta sería para las directivas de una institución, intentemos sin presiones, sin condiciones, intentemos hacer una educación virtual, intentemos, sabiendo que es remota de emergencia, para los estudiantes que tienen herramientas, y una educación a distancia para los estudiantes que no tienen herramientas. Pero en esa educación a distancia no es solamente enviar unas guías, debe haber un proceso planificado y unas estrategias y demás. ¿Qué pasa? Se nos duplica el trabajo, ya estaríamos trabajando el 1000% porque hay que atender educación a distancia y educación virtual. Pero pues podemos darnos esos retos. Saludos desde Ecuador, gracias, saludos a los que están desde Ecuador, desde Venezuela también. Ok, gracias, el material usted lo va a poner disponible. Sí, voy a compartirlo en el grupo para los que estamos ahí, y pues, algunos links o alguna información que no traje aquí y que puede ser pertinente, lo compartiré con los organizadores de este espacio. Los MOOCs son muy geniales, los alumnos que no tienen acceso a las TIC obtendrán información en tiempo y forma. Creo que ya di una propuesta y es hacer educación a distancia. Muchas gracias. Algún día, cuando los estudiantes docentes gocemos de conexión a internet, equipos, energías, los implementaremos en nuestras clases, seguramente, Hilda. Y es que siempre hemos estado hablando de los estudiantes que no tienen conexión, pero hay profesores que tampoco la tienen, y no, digamos que no estaríamos obligados, porque si nuestro trabajo era en la presencialidad, entonces definitivamente hay unas falencias que hay que cuestionarse desde todo el sector educativo. ¿Cómo puedo adquirir las conferencias pasadas? Están en la página y creo que ya ahorita el profe hablará de eso. Muy buena presentación, gracias, nos soluciona muchas inquietudes. Gracias, Mónica. Mónica
Franci, excelente, Natalia, definitivamente un gran reto seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por compartir experiencias, Claudia. Para los maestros ha sido un reto con la tecnología y experimentar nuevos aprendizajes totalmente. Y quienes consideramos que de las crisis podemos sacar oportunidad, pues seguramente la oportunidad aquí son los aprendizajes que nos está dejando todo esto. Desde la institución educativa de Galeras me gustaría tener un poco más de asesoría para aprender y enseñar matemáticas desde casa, muy importante su charla. Gracias. Mi correo también no lo dejé en la presentación, nkvalderrama @educacionbogotá.com. Ya lo escribo en el chat para quienes desean de pronto escribirme con alguna pregunta, porque no vamos a alcanzar aquí a todas. ¿Será que nos pueden enviar la proyección para revisar un poco más detenidamente? Sí, creo que quedan en la página, entonces. Gracias, Natalia. ¿Qué aconsejas usar con niños y conectividad? Definitivamente la educación a distancia. Saludos desde Panamá. ¿Qué plataforma se puede utilizar para apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales? Creo que esto es una pregunta que me deja pues una tarea más bien. No sé si alguien en el chat puede ayudarle a responder a Yarisa. Me parece supremamente importante esa pregunta para necesidades educativas especiales. Yo diría que nosotros de las plataformas que conocemos y que las que trabajamos las podríamos ajustar. Es decir, cuando hablamos de la plataforma como gestora de contenidos, cualquier plataforma se ajusta a cualquier contexto, porque la plataforma, les recuerdo, solamente gestiona los contenidos. Lo que debemos ver es qué contenidos y qué herramientas vamos a incluir allá dentro de la plataforma para desarrollar. Entonces, supongo que así como hay especializadas en educación matemática, las hay para educación especial. Entonces, te recomiendo incluir cualquier plataforma LMS o LCMS que tú consideres que puedes manejar, no se complica mucho, y ya las herramientas que vas a subir y que vas a gestionar desde allí, pues creo que indagar un poco más en esta línea. Felicitaciones por la excelente disertación en relación a la nueva forma de impartir la enseñanza a nuestros niños. Saludos desde Venezuela, sin embargo, un poco cuesta arriba debido a que no todos los docentes cuentan con equipos necesarios para ello. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Mirla. Juan, Natalia, Kahoot es un elemento de introducción o esfuerzo de trabajo anterior, claro, pensando en los colegios que tenemos encuentros virtuales seguidos. Nos recomienda Juan Mejía, Kahoot, se escribe con J. Bien, gracias. Natalia, ojalá me pueda repetir la información para participar en el curso. Listo. En mi correo, valderrama@educacionbogotá.edu.co. Sabemos que son importantes las TIC, pero no podemos estar las 24 horas conectados, esperar que todos los alumnos participen de diversos horarios. Ajustamos horarios, tenemos familias, sí, claro, eso es importante, la mirada que da Eva. Es importante ajustar los horarios y para esto pues si ajustamos nuestro tipo de educación, entonces recuerden que la educación en línea es sincrónica o es asincrónica y debemos manejar. Pilar Vivas dice, esta mañana en reunión de profesores estaba muy preocupada porque los chicos han perdido interés de enviar sus trabajos aún aquellos que pueden, pero con tu charla me motivaste a recordar en la crisis que estamos, que la educación no puede olvidar el ser de cada uno de nosotros, en especial de nuestros chicos. Intentaré cuando volvamos capacitarme mucho más en educación virtual. Gracias, Nata. Gracias, Pilar. Un abrazo para la profe. Y no sé, creo que ya se nos está acabando el tiempo porque hay bastantes comentarios, profe. Por acá uno último de Marta Mosquera. Buenas noches, Natalia. Muy interesante y completa la exposición. De hecho, es una realidad que la educación remota es para aquellos estudiantes que se puedan conectar y con los otros. ¿Qué hacemos? Educación a distancia. Organicemos y planifiquémoslo. Miren que esto ya nos da, porque siempre nos estábamos preguntando ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los que no están conectados? Es una pregunta recurrente en estos espacios de encuentros de los martes con una empresa docente, y pues la respuesta que yo daría es vámonos a consultar cómo se organiza la educación a distancia, cómo la planificamos, qué herramientas tenemos. Hay gente que ha hecho investigación en esa línea y hay muchos trabajos por ir a chequear, entonces es una oportunidad también para que nosotros nos podamos incursionar más en esto. Me perdí una parte, miraré luego.
Eh, Natalia, una Creo que ya, última pregunta para cerrar. señor. Responde una última pregunta que te parezca interesante y Ah, ok, cerramos, Natalia. listo. Estaba mirando si son más comentarios, estoy buscando alguna pregunta. Muchas gracias a todos los que están dando sus aportes y sus apreciaciones. Muchísimas gracias. Espero de verdad que haya trascendido la afectividad de tomarse en cuenta el regreso. La afectividad debe tomarse en cuenta el regreso. Creo que con esta cierro. No vi más preguntas. Me disculpan si no lo encontré. Por aquí compartieron mi correo. Listo. Y la última de Josué dice, la afectividad debe tomarse en cuenta al ingreso del aula antes de los contenidos. Totalmente de acuerdo. Esas dos preguntas que yo dejaba en la presentación de cómo están, cómo se encuentran, qué piensan. Los niños piensan muchísimo sobre esta situación y a veces creemos o no les damos el espacio para hacerlo. Entonces, saben también que me di cuenta en estos 3 meses que los chicos a través de los software, de las videollamadas o de las clases sincrónicas, les da como timidez, claro, no están acostumbrados a esto, ya han tenido más confianza en las últimas clases, pero uno les pregunta cómo están, yo siempre he dejado un espacio para iniciar cómo están, cómo se encuentran, qué me cuentan, cómo están sus papás, ¿no? Y ellos como que de todas maneras sienten que se están exponiendo pues a presentar su con los demás estudiantes, bueno. Entonces, al igual que pasa en el aula, ¿no? Ellos de pronto no se manifiestan tan abiertamente, pero a través de estos medios de pronto se sienten un poquito más cohibidos. Yo diseñé una encuesta que fue en un formulario de estos de Google Drive para hacer la autoevaluación y en la autoevaluación, pues más allá de póngase una nota sobre su proceso, les hice fue unas preguntas como de reflexión. Y de verdad que yo las hice pues tratando de hacer todo lo que nosotros estamos haciendo como de cuestionar a los niños, de saber cómo están, de ir más allá de los contenidos y les preguntaba cosas como de qué aspectos positivos y qué aspectos negativos puedes extraer de esta situación, lo consideras una crisis, cómo lo consideras, qué pasa con tu familia, qué piensa tu familia, han charlado en familia, y estos chicos me daban unas respuestas que de verdad, claro, a la hora de escribir se sienten más en confianza y creen que es la profesora quien lo va a leer. Y me daban unas respuestas que de verdad los niños están pensando en el medio ambiente, están pensando en la naturaleza, están pensando en la economía, están pensando en la brecha social que genera todo esto, en la brecha educativa. Entonces, démosle los espacios a los niños porque de verdad que es importante y creo que con esto ya cierro. Muchas gracias a Muchas todos por gracias. Agradecemos muy dígame. especialmente a la profesora Natalia Valderrama por sus aportes y a todos los que han asistido a esta sesión. Estoy enviando por el chat una serie de enlaces que ya voy a describir, pero para que ustedes los tengan ahí presentes. Las preguntas adicionales las pueden enviar a la profesora Natalia o pueden enviarlas a la dirección de correo electrónico eventosvd@uniandes.edu.co. Las transparencias de esta conferencia ya están publicadas en Funes y en la página de experiencias de práctica a distancia del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Para quienes no lo conozcan, los invito a que visiten Funes, nuestro repositorio digital de documentos en educación matemática de libre acceso. En este momento hay más de 13.500 documentos de educación matemática de libre acceso en nuestro repositorio Funes. Los invito también a que visiten nuestro canal de YouTube. Allá también encontrarán el video de la profesora Natalia a partir de mañana. Basta que busquen en YouTube Una Empresa Docente. Ahí encontrarán más de 1.400 videos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Toda la información que les estoy proporcionando en este momento la encuentran en la página del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Allí están todos los enlaces que les estoy enviando y toda la información que les estoy proporcionando en este momento. Los invito para el próximo viernes a las 5:30 de la tarde
en esta misma sala para la conferencia de la profesora Marta Cecilia Mosquera de la Universidad Surcolombiana, titulada Diseño, Gestión y Evaluación de Tareas para realizar en casa. Y dentro de una semana, en esta misma sala, a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, los invito para la charla de la profesora Nidia Torres, titulada El aprendizaje de las matemáticas desde contextos y experiencias reales. Y también los invito muy especialmente a todo profesor que tenga una experiencia, que quiera compartirla, en que enfrentó un problema, diseñó soluciones, las llevó a la práctica y encontró resultados positivos y otros no tan positivos, para que proponga sus experiencias para presentarlas en este espacio. La profesora Natalia mencionó varias veces el grupo de WhatsApp que creamos, que se llama Matemáticas desde Casa. Los invito a que se suscriban a ese grupo. Hay mucha interacción, mucho compartir entre los profesores de matemáticas de Latinoamérica. Lo mismo, invitarlos a que participen en nuestro grupo de Facebook, Conversemos de Educación Matemática, y a quienes estén aquí presentes y no hayan todavía llenado el formulario del proyecto, los invito a que llenen ese formulario, porque de esa manera nos permiten tener más información para caracterizar la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de quiénes somos, qué recursos tenemos, cómo nos comunicamos con nuestros estudiantes, qué plataformas estamos utilizando, qué dificultades estamos teniendo, de qué manera estamos promoviendo el aprendizaje de nuestros estudiantes. En el enlace de visualización ustedes pueden ver en línea de libre acceso los resultados que tenemos hasta ahora de esta encuesta, que han respondido más de 630 profesores. Y para quienes estén preocupados por encontrar herramientas, materiales, diseños curriculares, documentación, los invito a que visiten nuestra base de datos interactiva de materiales y recursos. Allí encontrarán muchos recursos y herramientas para estas circunstancias que estamos viviendo. Y finalmente, mencionarles que estamos próximos a dar apertura a 2 cursos virtuales. Los estaremos informando. Un curso se titula Cómo diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena, y el segundo curso se titula Virtualidad y Matemáticas. De nuevo, muchas gracias a la profesora Natalia Valderrama y a todos los asistentes, y los esperamos el próximo viernes y de aquí en adelante los martes y los viernes en estos espacios que estamos creando para ustedes, completamente gratuitos y de libre acceso. Muchas gracias, Natalia, y los esperamos a todos próximamente. Muchas gracias, profe Pedro, y gracias a todos por